La entrevista. Y seguimos platicando de este tema con el periodista del País, Pablo Ferri. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto como siempre, Pablo. Oye, cuando hablamos del uso político del narcotráfico en México en los últimos años, en los últimos sexenios, un nombre sobre todo surge siempre a la mesa. El cártel de Sinaloa, se le ha llamado Cártel del Pacífico, Cártel de Sinaloa, pero es una organización criminal que parece que no importa quién caiga, cómo caiga, continúa funcionando como una gran empresa, Pablo. Bueno, y yo entiendo que eso tiene mucho que ver con que nunca ha caído el que quizá debería haber caído para que algo cambiara, ¿no? Me dejo de trabalenguas, me refiero a Ismael El Mayo Zambada. Es una persona que siempre ha estado en boca de todo el mundo cuando se habla del Cártel del Pacífico, eh, pero que por un motivo u otro, a diferencia del que se suponía principal socio o aliado, Joaquín El Chapo Guzmán, pues nunca ha entrado en prisión. Se ha caído gente como Damaso López, el licenciado, ¿no? Su hijo también. Eh, pero nunca el Mayo Zambada. Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay una pista de por dónde van los tiros. Me parece que es una organización, bueno, que tiene intereses empresariales vinculados al tráfico de drogas a gran escala al otro lado de la frontera. Y claro, la fascinación que eso causa más allá de los detalles de su actividad criminal, pues es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que ahí el punto clave es el Mayo Zambada, ¿no? Que ya estamos tan acostumbrados a que no la agarren que casi que nos parece normal. Ese punto que mencionas, me quedo Pablo, cuando hablamos precisamente de un personaje como Ismael el Mayo Zambada, un personaje que tal vez es hasta diferente a lo que hemos visto a través de la historia del narcotráfico. ¿Y a qué me refiero? Al perfil, porque tuvimos un Joaquín El Chapo Guzmán extremadamente mediático, un rostro constante en las diferentes notas. Tuvimos un personaje como Amado Carrillo, que se han hecho precisamente hasta series de televisión sobre él. Tuvimos a un Miguel Ángel Félix Gallardo, también considerado como un personaje demasiado cercano a la clase empresarial, a la clase alta de diferentes estados del país. Lo mismo pasa con Rafael Caro Quintero, con Ernesto Fonseca. Pero el Mayo Zambada con ese perfil discreto que le permite ser tal vez ese enlace, y te lo pregunto, aquí viene la pregunta, un perfil que le permite ser el enlace con esos grupos políticos de ambos lados de la frontera. Yo creo que, o sea, el perfil, la extravagancia del personaje o el ruido que pueda generar, al final poco tiene que ver con el tipo de relaciones que puedan establecerse en la esfera política. Evidentemente, en algunos ámbitos así será, ¿no? O sea, supongo que en Estados Unidos las cosas funcionarán de forma distinta, ¿no? Porque no hay un problema como el que hay en México de violencia asociada al narcotráfico. Existe, pero no de las dimensiones que tenemos aquí. Eh, yo creo que aquí al final da igual manejar un perfil alto, un perfil bajo, histriónico o callado. Al final estamos viendo que las relaciones existen, ¿no? Si quieres nos vamos al ejemplo más cercano que me tiene fascinado con la familia michoacana en Guerrero, ¿no? Esta semana vieron que mataron a 20 personas allá en el pueblo de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, en los límites con Michoacán. Y esta mañana, este viernes, o si no ayer por la noche, el jueves, aparecía un video de uno de los líderes de la familia michoacana que supuestamente iba a estar en la reunión donde acudieron los sicarios a empezar a disparar y donde mataron a la mayoría de los 20, diciendo que bueno, que él sí iba a ir a esa reunión porque se iba a juntar con el alcalde, con el padre del alcalde, que también había sido alcalde años atrás, y con parte del equipo de dirigencia municipal, y lo decía con una tranquilidad tremenda, ¿no? Luego, compañeros periodistas informaban también que en los archivos del ejército, en estos correos que se han publicado en estas últimas semanas, sobre diferentes temas, apareció un montón de datos sobre los vínculos de los políticos de este pueblo con la familia, ¿no? Quiero decir,
y la familia michoacana no es precisamente gente tranquila, que no quiere o que quiere pasar desapercibida, ¿no? Al contrario, te pones a buscar un poco en Google, encuentras enseguida videos de tipos de este grupo criminal exhibiendo su poder o sus ataques o sus asesinatos, ¿no? De hace pocos meses en Michoacán, creo que era el último que he visto esta mañana. Entonces, o sea, importa demasiado ser extravagante, histriónico y manejar un perfil alto en el establecimiento de relaciones con la esfera política. Yo creo que en México no tanto. Desde luego, cuando la cosa tiene que ver con tráfico internacional a gran escala, donde requieres de otro tipo de alianzas, el perfil que debes adoptar debe ser distinto y ahí entra en juego pues, perfiles como el del Mayo, efectivamente. Pero bueno, tenemos también ejemplos como el del cártel Jalisco, que son por un lado extremadamente llamativos en su propaganda por redes sociales con este tipo de videos de caravanas de carros blindados y armamento de alto poder. Y por otro lado, pues, sabemos, porque lo ha hecho Estados Unidos en varias investigaciones judicializadas, que este grupo o parte de este grupo o alguna de las capas de la cebolla que integran este grupo se dedica al tráfico internacional de narcóticos a gran escala allí, ¿no? Entonces, no sé, sí es verdad que hay casos, en resumen, como el del Mayo, en el que quizás su bajo perfil haya ayudado a que su negocio tenga un carácter extrañamente longevo y en otros casos que de momento parece que el perfil histriónico no afecta demasiado en sus quehaceres industriales o empresariales. Finalmente, creo, Pablo, y aprovechando tu expertise, por ejemplo, cuando participaste en este libro de Narcoamérica, este recorrido que llevaste a cabo con otros dos periodistas, desde los Andes hasta Nueva York, ¿cómo es este? ¿Hay diferencia en ese uso que se le da políticamente al narcotráfico, del vínculo del narcotráfico con la política, en cada una de esas capas? ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, en cada país es distinto, ¿no? Por ejemplo, en los países productores de hoja de coca, Colombia, Perú y Bolivia, eh, la, la relación de la producción de cocaína, no de hoja de coca, que son cosas distintas también, ¿no? Pero la producción de cocaína o sea, la relación entre la producción de cocaína y las corporaciones de seguridad y el estamento político varía, ¿no? En cuanto a la intensidad y a las consecuencias de esa intensidad. Claro, esto se complica aún más en países donde, en dos de esos tres países, en Perú y en Bolivia sobre todo, porque el consumo de hoja de coca eh, natural, o sea, para mascar, es muy habitual, ¿no? Sobre todo en zonas altas, ¿no? En el altiplano. Es un remedio tradicional de muchos de los pueblos originarios de allá, pues para tener más energía. Y claro, la diferencia de actividades, por un lado la producción y el tráfico de cocaína y por otro la producción de hoja de coca para consumo tradicional, de alguna forma es imposible que no estén mezclados, ¿no? Y eso desde luego pues tiene consecuencias en la capacidad de los políticos, o sea, tiene consecuencias en la esfera política por la capacidad de los políticos, valga la redundancia, de aprovecharse de una de las dos partes del negocio o por tratar de confundir sobre en qué partes del negocio se están basando para alcanzar sus objetivos políticos, ¿no? Bueno, eso es ahí. Luego, por ejemplo, en Brasil hay una diferencia, o sea, hay una diferencia de paradigma bastante importante, ¿no? Ahí no se produce coca, no tienen estas montañas altas en territorios climáticos semitropicales necesarios para cultivar la hoja de coca, como que es más o menos un clima parecido al que se necesita para producir café o cacao, pero tienen mercados gigantescos de consumo de drogas de baja calidad alrededor de las grandes ciudades, ¿no? En Río de Janeiro, en Sao Paulo, son famosas las llamadas cracolandias. Son casas donde pues, se juntan personas de bajos recursos a consumir
como el residuo de la cocaína, ¿no? Fumarla. Y ahí, pues evidentemente, imagínate desde el punto de vista de las relaciones públicas para los partidos políticos, qué rentable puede ser plantear cualquier acción en torno a las cracolandias y el tráfico de drogas en las favelas como parte de tu programa electoral. Es invaluable casi. Mi querido Pablo Ferri, periodista del País, siempre es un gusto platicar contigo, Pablo. Bueno, Jesús, igualmente, un abrazo. Gracias. Oiga, se sigue revelando información sobre los documentos